Bien, puede tomar su lugar. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, dando a entender que el espíritu, el alma, la personalidad, el carácter, las emociones, las actitudes, los comportamientos, todo lo que el hombre hace debe ser controlado, debe ser regulado, en otras palabras, usando las mismas que usa la Biblia, debe el hombre tener rienda sobre lo que hace, ¿verdad? Debe tener, ¿qué cosa? Autocontrol, debe tener dominio propio. Dice la comparativa que las ciudades tienen murallas, tienen una protección, ¿verdad?, que las cubre. Cuando esas ciudades no tienen murallas y no tienen esa protección que las cubre, entonces están a merced de lo que los enemigos quieran hacer con esa ciudad. ¿Sí o no? Un ejemplo muy claro lo tenemos en Jerusalén, que fue avasallada, ¿verdad? Fue destruida y sus muros acabados. Amén. ¿Cuál fue el resultado de eso? El resultado fue que había simplemente un miedo generalizado en toda la ciudad, simplemente porque los muros que rodeaban a Jerusalén habían sido acabados, las puertas y todo. Y Dios mandó después, como bien dice la palabra, a un líder, a un hombre que tocó el corazón de su rey, que fue Nehemías, para que comenzara el proceso de reedificación de los muros y de la ciudad de Jerusalén. Pues muchos de nosotros somos como esa Jerusalén sin muros y sin murallas, porque nos falta más control sobre nuestras vidas. Y yo estoy seguro que cuando uno piensa en el dominio propio, en el mundo hay personas que tienen mucho dominio propio, hay personas que tienen mucho control, hay personas que son muy templados, hay personas que tienen mucha calma, hay personas que son muy mesuradas. Pero Dios no quiere el autocontrol, ni la autodisciplina, ni el dominio propio que nosotros podamos aprender en el mundo, porque para eso no hace falta el Espíritu Santo. ¿Sí? Dios lo que quiere es el dominio propio y el autocontrol que nos da el Espíritu Santo. Amén. Porque el Espíritu Santo nos da un autocontrol correcto, de acuerdo a la voluntad de Dios. El autocontrol del mundo es conveniente con los estándares del mundo, con los estándares de nuestra propia alma, muy diferente a los estándares que busca Dios, porque usted conoce bien que los deseos de la carne y los deseos del espíritu están en oposición. Por lo tanto, uno tiene que tomar una decisión, dejar que Dios trabaje con nosotros o nosotros trabajar solos y ver hasta dónde nos lleva. Amén. Acuérdense que el dominio propio es una de las cosas que desarrolla el Espíritu Santo en nosotros. En Gálatas capítulo 5, verso 22, la Biblia dice acerca de las 9 manifestaciones que desarrolla el Espíritu Santo una vez que el creyente acepta a Jesús como Señor y Salvador. El Espíritu viene a morar en nosotros y nos convertimos en templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es el resultado? Pues Dios empieza a trabajar el carácter de esa persona y ese carácter se empieza a moldear en amor, en gozo, en paz, en paciencia, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El verso 23 dice mansedumbre y templanza. La templanza es el dominio propio. Dice que contra tales cosas, contra ese trabajo del Espíritu Santo, no hay ley humana que pueda oponérsele, ni ley divina tampoco, porque esa es la voluntad de Dios. Así que lo que los libros me instruyan sobre la base del autocontrol y el dominio propio, muchas veces van en clara oposición a la voluntad del Espíritu, porque Dios simplemente lo único que te pide para que tú permitas que el Espíritu Santo haga su tarea es que tú obedezcas lo que Él te dice, que tú ores y que tengas una vida espiritual. Eso facilita que Dios trabaje en ti y que tú veas alegría en lo que Dios va haciendo en ti. Muchas veces, por ejemplo, cuando yo tenía mucho vello en mi rostro, yo me afeitaba. A pleno afeitarme, yo consideraba que estaba bien dejarme que si el bigote, que si la barba,
y después a medio camino me arrepentía. Dios quiere que nosotros no tengamos esos conflictos, sino que estemos contentos con el cambio que estamos dando. Hay personas que se asustan con el cambio que el Espíritu Santo les otorga y no les gusta ese cambio porque les gusta como eran antes. Y eso se llama contristar al Espíritu Santo. No, tú tienes que estar contento con la nueva persona que tú eres. ¿Sí? Es que no, me estoy volviendo un religioso. No, te estás convirtiendo cada vez más en la imagen del varón perfecto que es Jesús. Porque lo mismo que desarrolla el Espíritu Santo en nosotros es el carácter de Jesucristo. Amén. Pero muchos de nosotros no estamos contentos y tenemos que estar contentos con ser así. Hay personas que dicen, no, yo no soy así y nos invitan a hacer otras cosas. Pero nosotros tenemos que amar y preferir y gustarnos el ser así. Amén. Con las cosas que desarrolla el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Eso se llama fruto del Espíritu Santo y debe ser visible. Si una persona no tiene amor, bueno, el Espíritu Santo trabaja más para que esa persona pues tenga amor. Y trabaja más hasta que el amor se empiece a ver. Si una persona no tiene paciencia, el Espíritu trabaja con él para que tenga más paciencia y más paciencia. Y así con cada una de las manifestaciones en nosotros, ¿verdad? Así que debemos dejar que el Espíritu trabaje en nosotros. Debemos creer en Dios y confiar en lo que hace Dios y procura Dios en nuestras vidas. Dios trabaja invisiblemente. Diga conmigo, invisiblemente. Pero sí trabaja. Nosotros somos los que tenemos que dejar que Él trabaje, ¿verdad? Que Él trabaje en nosotros. Ahora, esa es la parte de Dios en nosotros que viene como resultado de que nosotros somos miembros del reino de los cielos, hijos, hijas de Dios y parte de la iglesia. Nosotros empezamos a buscar, desear las cosas del cielo y el Espíritu viene a cambiar nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestra forma de pensar, etc. Amén. Y una de esas manifestaciones del fruto es el dominio propio, como ya vimos, ¿verdad? Eso es lo que hace Dios en nosotros. Ahora, en 1 Corintios capítulo 9, verso 25. 1 Corintios capítulo 9, verso 25. La Biblia dice, quiero que leamos, ¿verdad? 1 Corintios 9, 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene para ganar. Todo lo que le sea un estorbo para ganar, es lo que dice la Biblia, ¿eh? Y esa lucha es la lucha de ganar la corona incorruptible. Es de lo que está hablando aquí Pablo. Dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos, o sea, la gente del mundo, los inconversos, a la verdad se abstienen o luchan, o sus objetivos y metas son para alcanzar éxitos temporales, logros, famas, dinero y cosas semejantes a esa que la Biblia le llama recibir una corona corruptible. Pero nosotros dice una que no se puede corromper. ¿Sí? Es una que Dios nos dará, que es la corona de la vida cuando estemos en el cielo, ¿verdad? A todos aquellos que hayan vencido. Dice el verso 26. Así que yo, Pablo, de esta manera corro, de esta manera lucho. No como ahí a la aventura, a ver qué es lo que... Yo no vivo así. Yo no vivo a la aventura, es lo que está diciendo Pablo. No vivo mi vida cristiana así a la ligera. Yo tengo un objetivo, me trazo una meta. Mi esfuerzo tiene una razón, es lo que está diciendo Pablo. De esta manera peleo, de esta manera lucho. No como quien golpea al aire, no como el que hace cosas sin sentido, espontáneas por aquí o por allá. Pablo dice, yo no me muevo de esa manera. Yo tengo un plan y un objetivo, así que mis movimientos, mis cosas, mis actitudes tienen una meta específica. Yo no me muevo así a la aventura. Es lo que dice en el verso 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo, y muchos católicos han usado este versículo para justificar la autoflagelación, lo cual es una aberración. Todo lo que tiene que ver con violentar tu cuerpo, hacerle daño a tu cuerpo, tajar tu cuerpo, cortar tu cuerpo, supuestamente que porque
uno necesita autodisciplinar el cuerpo. No, el cuerpo no se autodisciplina de esa manera. Somos templo del Espíritu Santo. Todo aquel que le haga daño al templo del Espíritu Santo está ofendiendo a Dios. Y eso es pecado. Para los que les gusta abrirse agujeros en todos lados y pintarse el cuerpo así y así y así, Pablo no se estaba refiriendo a la autoflagelación, ¿sí? Usted conoce lo que es eso, ¿verdad? Tras, y cosas así, ¿sí? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Pablo dice, yo me autodisciplino. Y aunque muchas veces esté cansado, aunque muchas veces no tenga deseos, aunque muchas veces yo sienta una rebelión en mi cuerpo, yo disciplino mi cuerpo, pero con mi mente y mi voluntad. No que me doy golpes en la cara o me autoflagelo. No se trata de eso. Amén. Lo pongo en servidumbre, o sea, al servicio de los planes y ese objetivo que tengo, que es hacer la voluntad de Dios y ser obediente. ¿Sí? No sea que, habiendo sido yo una persona que alerte, que avise, que anime, que ayude, que haya orado, que haya invitado, que haya sido maestro, profesor, amigo, instructor, heraldo de las personas acerca de qué es lo que tienen que ser para heredar la vida eterna, yo mismo venga a hacer ¿qué? Para los que piensan que si se descarrían van a irse al cielo de todas maneras. Dice, pero no. Yo entonces no puedo caminar viviendo como si lo que Cristo hizo por mí no sirviera de nada. No, yo soy cristiano y soy santo, por lo tanto, como mi objetivo es ser santo, porque la Biblia dice ser santo porque yo soy santo, entonces mi objetivo es diferente al de la gente de allá afuera. Ellos no les interesa ser así, porque no tienen ley en su corazón, pero yo sí. Y como amo a Dios, yo cambio mis actitudes, cambio mi manera de hablar, cambio mi manera de hacer cosas en la vida. Y yo, aunque yo sé que a mis amigos, la gente acá no les parezca, porque ellos tienen otra manera de ver la vida, yo pienso diferente. Tengo que tomar decisiones muchas veces con las personas que no les gusta lo que yo hago. Sí, yo tenía muchos amigos que no les gustaba que fuera cristiano, porque ya no elegía las cosas que ellos elegían. Y yo tenía que tomar una decisión. O iba con mis amigos o iba con Dios. Entonces, en ese debate estamos todo el tiempo. O sea, hasta ahora hemos hablado del dominio propio como una labor que inicia el Espíritu Santo en nosotros, y es el esfuerzo de Dios por cambiarnos a que seamos como Cristo en el fruto del Espíritu. Y otra cosa es el esfuerzo que el hombre mismo hace para que ese trabajo que el Espíritu Santo haga tenga un resultado. El Espíritu trabaja en mí y yo digo, quiero que trabaje en mí, yo me esfuerzo. Ese esfuerzo humano es recompensado. Una cosa la hace Dios y otra la hago yo. Dios pone en mí el deseo por congregarme y yo voy a la iglesia. Dios pone en mí el deseo por orar y yo oro. Dios pone en mí el deseo por leer la Biblia y yo la leo. Pero Dios no va a leer la Biblia por mí. Él pone el deseo nada más. Él pone en mí la pasión, el hambre. Y yo soy el que predico, yo soy el que hago la obra. Porque mi cuerpo lo vivo yo y Dios no violenta el libre albedrío. ¿Sí? Dios me dio libertad para decidir lo que yo quiera. Si los cielos o el infierno. Pero no estaré en un lugar u otro porque Dios me obligó. Yo estoy en un lugar o en otro porque yo lo decidí. ¿Me estoy comunicando? Y eso es muy importante porque a veces pensamos que es que Dios nos obliga. No. Obligados ni los zapatos entran, dice un dicho, ¿verdad? Entonces Dios hace su parte procurando nosotros cambiar muchas cosas, pero a fin de cuentas quien toma las decisiones es uno. Y Dios le gusta que el que esté con Él y dice que le ama, se lo tiene que decir con libertad, no porque está obligado a decírselo. No, Dios no trabaja a hacer chantajes emocionales a ninguno de sus hijos. Nos conviene que sea así, pero no será porque Dios me obliga, sino porque yo creo que es lo mejor para mi vida. Amén. Así es como debemos pensar. Ahora, vamos a ver cómo el dominio propio en Jesucristo era algo impresionante y era algo real, y es una cosa que nosotros deberíamos imitar siempre en nuestras vidas. El dominio propio, hermano, tiene que ver con los deseos físicos que usted tiene, deseos de comer o deseos de beber
o todos los deseos físicos que puede usted tener, deseos sexuales, todos los deseos físicos, ¿sí? Todos los deseos físicos pueden ser supeditados, regulados, controlados por tu mente. Y ese control se llama dominio propio, ¿sí? Cuando tú no eres una persona que estás a merced de las emociones de los demás o de tus propias emociones, tú tienes control emocional. Cuando tú no estás a merced de las ideas, planes, pensamientos de la gente que te avasallan muchas veces, tú tienes control mental, control sobre lo que tú piensas, sobre lo que tú crees, ¿sí? Sobre lo que haces. Eso se llama dominio propio y muchas veces nos falta. Así que es menester que aprendamos del Maestro, del Rey de Reyes, para que aprendamos a cómo Él lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Vamos a buscar la Biblia en Mateo capítulo 3, verso 15. ¿Sí? Aquí está Jesús siendo bautizado en el Jordán, o apenas a punto de ser bautizado en el Jordán por su primo Juan el Bautista, ¿verdad? Dice la Biblia, pero Jesús le dijo, vamos a leer desde el verso 14, Mateo 3, 14. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. O sea, a ver, Jesús, yo soy el que necesita. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, oye, ¿por qué vienes a que yo te bautice? Yo dije que vendría uno después de mí, del cual yo no sería digno de desatar las calcetas de él, ¿verdad? ¿Sí o no? Que yo bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene después de mí bautizaría con Espíritu Santo y con fuego, ¿verdad? Yo necesito de ti y tú vienes para que yo te bautice, es lo que dice Juan. En el verso 15 dice, pero Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Cristo sabía que era superior a Juan. Cristo sabía que él obviamente era verdad lo que Juan le decía. Pero independientemente de si una cosa es verdad, escuche bien esto que le voy a decir, independientemente de si una cosa es verdad o no, tú puedes elegir siempre por lo que Dios dice que es mejor. Amén. Siempre en la vida vas a tener conflictos. Hay conflictos negativos, que es eliges esto y es malo, eliges esto es malo, están las dos opciones son malas. El otro conflicto es esto es bueno y esto no, pero alguna de las dos cosas lo tengo que hacer. Y está el gran conflicto que es el mejor, que es esto positivo y esto positivo, ¿sí? Uno siempre tiene conflictos, pero si usted está entre la espada y la pared, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted debe siempre, para que nunca se equivoque en la vida, decir y pensar como pensaba Jesús. Juan, lo que tú dices es verdad, pero así debe hacerse, porque todo lo que Dios exige hay que hacerlo. Fíjense cómo Jesús salía de muchos problemas simplemente con optar con lo que Dios decía. Él era muy radical y su radicalidad muchas veces era chocante para la gente que no piensa igual. Cuando tú eres en la vida un poco radical, tú chocas. Porque la gente no está acostumbrada a ser así. Porque la gente no elige la voluntad de Dios. Porque en la vida la gente vive como quiere vivir. Pero tú tienes dos opciones, ser igual o ser diferente. Jesús tenía un dominio propio completo. Él no se puso a discutir si era verdad o no, si él tenía más poder o no que Juan. Él simplemente dijo, yo voy a ser fiel a lo que Dios dice en la palabra que tengo que hacer. Escuche, en la vida cristiana uno tiene una relación personal con Jesús, una revelación de Jesús a su vida, una relación particular. Y lo que Dios dice en su palabra, jamás de los jamases, lo que Él te dice a ti va a estar
contraposición con lo que dice la palabra de Dios. Por eso, con toda tranquilidad, tú puedes optar por lo que dice la palabra de Dios que debe hacerse. ¿Me estoy explicando? No tienes que agradar siempre a la gente. Si Dios dice en su palabra que ha de hacerse, tú justifica con la palabra lo que dices. Y eso es lo que debe hacerse. La palabra de Dios debe darte permiso y tú debes amar el elegir por la palabra de Dios. Si tienes un conflicto y no quieres hacer lo que dice la palabra de Dios, dominio propio no tienes seguramente. Amén. El punto número 2. En Mateo capítulo 26, verso 39. Mateo 26, 39. Dice la Biblia: aquí está Jesús orando en Getsemaní, a horas de ser apresado por los guardias del templo. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, arrodillado, dice, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En la primera parte de la postura de Jesús sobre el dominio propio, vemos a un Jesús que tiene un conocimiento de lo que Dios quiere. Muchos de nosotros a veces tenemos esta vacilación, no estamos seguros de lo que Dios quiere, pero si leemos la Biblia, tenemos conocimiento de la Biblia, sí debemos conocer lo que Dios quiere. Pero aquí vemos a un Jesús que, mire, se lo voy a poner en pocas palabras. Cuando uno está cercano a morir, se activa en nosotros lo que Dios ha puesto en nosotros que se llama sentido de supervivencia. La gente hace cosas que no haría cuando está a punto de que su vida esté en riesgo. Se activa en nosotros mentalmente, se desbloquea en nuestro cerebro una fuerza que está reservada para momentos críticos. Y uno desarrolla una fuerza descomunal, emocional y física. Ningún hombre puede negar el sentimiento o el sentido de supervivencia. Nadie. Está en los animales, está en los humanos, está en todas las criaturas que advierten peligro y son conscientes de ello. Cristo, escuche esto que le voy a decir, aún sabiendo todo lo que iba a pasar, Él pudo haber hecho las cosas de otra manera o haber dicho las cosas de otra manera. Y Jesús jamás se negó a la idea de asumir de que la voluntad de su Padre era lo mejor, aunque la voluntad de su Padre Él sabía que iba a ser muy dura. Hay veces que tú estás en una situación en tu vida y tú puedes considerar que tú sabes que es la voluntad de Dios, que tú pases por esa situación. Porque tú has clamado y no has visto un cambio aparente y tú estás seguro que es que Dios ha permitido ciertas situaciones. Pero tú estás molesto porque en el fondo no quieres pasar por ellas. Cristo no estaba molesto por pasar por ellas. Y esta es la diferencia. Cristo no se molestaba porque la voluntad de Dios así lo decía. Él sentía alegría en esto y eso es lo que da el dominio propio. Tú eres capaz de desarrollar una tranquilidad en medio de un momento difícil que ponga en jaque cómo tú te sientes. Yo he estado muchas veces en situaciones donde no me siento cómodo porque soy un ser humano y a veces uno se siente incómodo en ciertas situaciones. Pero si no aprendemos cómo sentirnos en ciertas situaciones, no vamos a aprender los límites que tenemos. En ciertas situaciones extremas tenemos dos opciones, como siempre, hacer la voluntad de Dios o la nuestra. Y casi siempre no hacemos la voluntad de Dios, sino lo que sentimos en el momento. Y eso se llama falta de dominio propio. ¿Por qué? Porque estamos casados con, muchas veces estamos borrachos de unos sentimientos que nos llenan de molestia, de incomodidad. Hay veces que tenemos situaciones en el trabajo, situaciones difíciles. Pero Dios permite que pasemos por esas situaciones para que aprendamos a conocer nuestro punto de quiebre. Cristo nunca tuvo un momento de quiebre. Jamás. Desde el principio Jesús decía, no saben que en los asuntos de mi Padre tengo que estar.
absolutamente sometido, él entendiendo cuál es su objetivo desde niño. Nunca se apartó. En la cruz, a punto de morir, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Total y absoluta control en manos de quién estaba. Y yo te pregunto, ¿en manos de quién tú estás? ¿Qué cosa es confiar en Dios? Decir: Señor, yo confío en ti. ¿Eso es confiar en Dios? Eso no es confiar en Dios. Confiar en Dios es demostrarlo en tu vida cotidiana. Jesús lo demostró. A punto de morir, Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo. Siempre he estado en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Él murió tranquilo en los brazos del Padre. Eso es confianza. Debemos aprender a confiar en Dios, siempre. Amén. Por ejemplo, miren esta, Jesús en Mateo capítulo 4, después de 40 días de ayuno, estaba desgastado y tenía hambre. Y el maligno le sugiere una idea. A veces nosotros tenemos ideas y pensamos que esas ideas son nuestras. No siempre son nuestras, pero nosotros pensamos que son nuestras, ¿sí? Si tienes hambre, tú tienes el poder para convertir, porque tú eres el Hijo de Dios. Esta gente no sabe bien de que tú eres capaz, pero yo sé que tú sabes de lo que eres capaz y del poder que tienes. Nada, si tienes hambre, pues haz trampa. Convierte las piedras en pan. ¿Quién aquí puede convertir las piedras en pan? Nadie puede convertir aquí, porque nadie tiene el poder para convertir las piedras en pan. Cristo tenía ese poder. Pero en realidad la tentación es más profunda. El diablo le estaba sugiriendo a Jesús la idea de que activara su poder o operara sobrenaturalmente sin la autorización del Padre. Esa era la tentación real. Y el diablo confiaba en que un hombre, bajo determinadas necesidades biológicas, no es capaz de tener tanto control. Pues Cristo, muerto de hambre, con el poder para quitarse el hambre, no se lo quitó. Él dijo: si el Padre me dice que lo haga para yo alimentarme, yo lo hago. Pero la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de lo que dice su palabra. ¿Quién sucumbe en un momento de debilidad física? Todos sucumbimos muchas veces. Jesús se negó a actuar sin la voluntad de su Padre. Eso se llama autocontrol. Cuando tú tienes hambre, tú no dices: tengo hambre, ay, tengo hambre, y empiezas a mirar: tengo hambre, y tengo hambre, y tengo hambre. Y mientras más vocalizas tu necesidad, tu mente más se bloquea a esa única idea, y por eso caes más rápido. Aquí no hay, y te bloqueas mentalmente. En vez de decir: Dios proveerá, dices todo lo contrario: aquí no hay, aquí no se puede, y esto no se puede. Y tu mente se bloquea, deja a Dios hacer su obra. Amén. Mateo capítulo 8, verso 23. Aquí hay otro pasaje interesante. Dice: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Dice el verso 24. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Dice el verso 26, hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Pueden tener miedo, pero ustedes tienen demasiado miedo. Ustedes no dicen, está difícil. No, ustedes dicen, nos vamos a ahogar. Es normal que se sientan asustados por una tormenta, pero ustedes tienen un miedo irracional. Ustedes están dominados por la emoción del miedo. Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Dice el verso 27. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen?
Vemos a Jesús que es despertado con ansiedad, con gritos de desesperación de sus discípulos, porque tenían el miedo de que las olas aplastaran toda la barca y murieran ahogados. Pregunto yo, ¿es justificable su miedo? Sí, ¿verdad? ¿Es justificable? Sí, había una tormenta. Yo creo que ellos tenían el conocimiento para saber cuando algo se levanta y no es normal. ¿Sí? Jesús estaba durmiendo, ellos estaban despiertos y estaban con miedo. Despertaron a Jesús con mucha desesperación. Oye, ayúdanos porque nos vamos a ahogar. Y Cristo, cuando despierta y entiende la situación que pasaba, el miedo, lo que le dijeron, y la situación ambiental, climatológica, Él, en vez de asustarse y decir, oye, es verdad, ¿qué vamos a hacer? Él dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es posible que una persona pueda estar tranquilo y no ceder a los impulsos temporales? Siempre que pasa algo y te enoja, tú estás cediendo a los impulsos temporales. Siempre que pasa algo que te desespera, te saca de tus cabales, tú estás cediendo a los impulsos temporales. Siempre que hay una situación que te saca lo peor de ti, tú estás cediendo a los impulsos temporales. Cristo no cedió a los impulsos temporales. Él miraba la tormenta tranquilo y decía, yo confío en mi Padre. Mi Padre me dijo que yo tenía una misión que cumplir y yo no puedo morir ahogado. Así que esa ola no me puede matar a mí, ni a los que están bajo mi mando. ¿Por qué tienen miedo entonces? Yo te pregunto, Cristo tenía autocontrol, ¿verdad? Nos vemos en ese espejo de Jesús, o casi siempre fallamos en la tarea que se nos pone. Muchas veces saliendo de la puerta de nuestra casa ya tenemos retos y desafíos. Ayer vinieron a embargar en mi empresa. Hoy vino la judicial a mi empresa. Y son visitas incómodas, difíciles, de ya, pam. Y tú sientes que por dentro hay un montón de sensaciones que te suben y te bajan de incomodidad. Pero mi cara es cara de póker. Porque tengo que aprender a mantener la calma en los momentos críticos. No siempre voy a tener a una persona que me ayude. Muchas veces estoy solo en situaciones complejas, pero tengo al Padre que me ayuda. Entonces tú tienes que aprender también a no sucumbir ante las tormentas que hay y mantener tu tranquilidad y tu sueño, tu calma, y no ser como los discípulos que oye, levántalo. ¿Cuál es su miedo? Tranquilos. Nos cuesta trabajo estar tranquilos. Amén. El otro, ya para acabar, Mateo 9:24. Ok. Un hombre le trae a su hija. Un hombre va a donde estaba Jesús y le dice que su hija estaba gravemente enferma, que si podía él por favor ir para ayudarla, orar por ella y sanarla. Pero mientras iba y está hablando con Jesús, viene otro y le dice, ¿sabes qué? Tu hija ha muerto. Ya no molestes al maestro porque tu hija ya se murió. Y Jesús lo mira bien y le dice, confía en mí. Y el hombre se quedó como que tenía la noticia y lo que le decía Jesús. Y lo convence y van a la casa del hombre donde estaba la muchacha. Y él llegando, había gente ahí chismosa mirando lo que estaba pasando. Y Cristo dijo, esta gente está... Porque cuando una persona estorba, no te ayuda. Tú tienes que saber cuándo hay cosas que tú tienes que hacer sin otras personas que pueden muchas veces estorbar. Entonces Cristo dice, apártense, porque la niña no está muerta,
sino que duerme. Pero esa gente se estaban burlando de Jesús, porque obviamente lo que Jesús dijo desafía la lógica y la razón. Pero Dios estaba funcionando en la persona de Jesús en otro nivel. Así que Él no veía las cosas como nosotros. Cristo es la resurrección y la vida. Amén. Entonces, otra vez Jesús no reacciona a las circunstancias. Fíjense, se estaban burlando de Jesús. ¿Cómo tú reaccionas cuando una persona se burla de ti? ¿Cómo tú reaccionas cuando una persona le da crédito cero a tus palabras? Tú dices, bueno, no está muerta, está dormida. ¿Cómo dormida? O sea, está claramente muerta. Este hombre nomás está engañando a la gente aquí. Cuando se burlan de ti, tú sientes que algo en ti se empieza a calentar. Tu ego empieza a sentirse mal, incómodo. Y tu peor enemigo no es el diablo, es tu ego. El peor enemigo del dominio propio es el ego. Entonces, cuando se burlan de ti, tu autocontrol combate tu ego y te permite tener el control que tuvo Jesús. Jesús no se alarmó, dijo, si ustedes quieren pensar que lo que digo yo no sirve, que es una burla, no pasa nada. Cristo levantó a la mujer, le dijo, levántate muchachita. Y se levantó y ellos pusieron la cara de, ¿what? ¿Por qué? Porque el autocontrol es el que te da beneficios de parte de Dios. El mundo siempre te quiere provocar, siempre te quiere sacar lo peor. Pero los cristianos no alzan tanto la voz, no se molestan tanto, no reaccionan tanto negativamente ante lo que pasa. Tenemos que aprender a tener más autocontrol y ser ecuánimes. En una ocasión yo escuché a unas personas decir de otro cristiano, este cristiano yo nunca veo que se molesta, y eso merece un aplauso. Yo obviamente sabía que pues en algún momento seguramente se molesta, pero lo esconde tanto porque tiene dominio propio. Es un aplauso lo que hay que darle a esas personas cuando realmente tienen tanto control que la gente piensa que es que no tienen emociones negativas, porque se están pareciendo más y más al Hijo de Dios. Yo pregunto, ¿el Hijo de Dios no tenía sentimientos? ¿Era como que muy apático el Hijo de Dios? No, era amoroso, estaba lleno de paz, pero Jesús tenía un control absoluto. ¿Usted se imagina a Jesús manteniendo la calma? Eso es lo que usted y yo tenemos que aprender, a confiar en Dios. Y ya, confíe en Dios y no se caliente tanto con las cosas, porque la vida, el mundo, lo va a poner en jaque todos los días. Como le digo, he tenido una semanita que, bien difícil. Es difícil de verdad en mi trabajo, acá y allá, y tú dices, pero digo, Señor, ayúdame. Y mantengo mi cara de póker. Bueno, ya Dios me ayudará. Y al final, Dios termina ayudando. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Aleluya.